Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Fútbol de la B. Hoy martes 14 de julio, bueno, mañana ya es quincena y mis compañeros estarán habilitados ahí en la quincenita. Bienvenidos a este programa número 26 de Fútbol de la B. Ya saben, en el Facebook, Fútbol de la B colombiano. Y en el Twitter, con el pajarito, ahí está precisamente el Twitter, ahí está el pajarito sonando, @ la B mayúscula, la B Colombia 1. Tenemos el Twitter incorporado aquí. Cuando no es el ventilador, es el pajarito, pero de Osvaldo Martínez. Pues vamos directamente a Cartagena con nuestro amigo Osvaldo Martínez de Cartagena. Cordial saludo, buenas noches. Buenas noches, Helio. Saludo cordial para don Guillermo, para Jimmy, para nuestro invitado especial, Oscar Martá, que está con nosotros, uno de los miembros de la junta directiva del equipo Tuluá, que estará buscando el ascenso en el 2020 si hay torneo, si hay campeonato. Por ahora no veo luz verde, pero esperamos que después de hablar con nuestro invitado, las esperanzas vayan hacia arriba. Bueno, muy bien. Se nos desapareció un momentico nuestro amigo Jimmy de Cortuluá. Entonces vamos a Armenia con la hermosa y querida ciudad milagro, como es Armenia. Le doy el paso a don Guillermo León Valencia. Viejo querido, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Elio? Saludo cordial para usted, para Osvaldo, Jimmy, que ojalá mande a comprar un micrófono, y por supuesto para Oscar Martán, el directivo del Cortuluá, con quien esperamos pasar un rato agradable hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y por supuesto a nuestros seguidores un abrazo y cuídense. Sí, señor, cuidémonos. Bueno, y le damos la bienvenida al joven directivo. Tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado rápidamente, pero no me recuerda muy bien. Después de ese partido que nos ganaron 3-0, pero aquí le dimos su atencióncita en Villavicencio. Oscar Arturo Martán. Todavía está llorando. Sí, él todavía llora, sí. Oscar Arturo Martán, Sí. vicepresidente de Cortuluá, bienvenido y gracias por aceptar la invitación al Fútbol de la B colombiana. Hola, muy buenas noches, muchas gracias, un saludo muy especial y súper agradecido de estar aquí en el programa con ustedes. Muchas gracias. Bueno, don Guillermo. No, pues esperamos a un directivo a futuro no muy lejano, con toda la capacidad, porque desde cuna metido en el fútbol es mucho lo que tiene que haber aprendido, y al lado de una figura como Nacho, pues me imagino que más. ¿Cómo ha visto este arranque? ¿Qué perspectivas tiene la dirección del fútbol? Pues desde la perspectiva mía, yo estoy muy contento en el club, me ha gustado mucho el tema aquí en Cortuluá. Mis aspiraciones es hacer de Cortuluá el equipo, como lo hemos hablado siempre con mi papá, el equipo pequeño más grande de Colombia. Esperamos que con lo que vamos cimentando podamos lograr conseguir objetivos deportivos a futuro. Estamos en un trabajo bastante intenso de hacer unos cimientos importantes para que Cortuluá en un futuro pues pueda darnos la gloria y la alegría de campeonatos nacionales e internacionales. Hay que aspirar, ya estamos haciendo un trabajo con divisiones menores muy importante y bueno, aprendiendo cada día, pues desde chiquito en la casa con fútbol, con los altibajos, porque lo que hoy se vive en el fútbol es muy diferente a lo que me tocó de pronto cuando había muchas dificultades en casa por el tema de recursos y demás, porque el fútbol demanda, pero pues casi no se producía. Entonces, ahora es otro momento muy importante, muy motivados para conseguir los objetivos y trabajando todos los días en pro del fútbol. Bueno, le damos paso, permítame, le doy paso a Jimmy. Jimmy, cordial saludo desde Tuluá. ¿Qué tal, hombre? Eliodoro, a don Guillo, a Osvaldo Martínez, a Oscar Arturo, la nueva sangre de la dirección de los directivos en nuestro país. No sé si estamos bien, pero la verdad hoy estamos en un lugar diferente de la ciudad de Tuluá. Oscar Arturo sabe que cuando uno se mueve en la ciudad hay sectores, hay partes, hay corregimientos donde el internet molesta, y hoy me tocó por aquí en un sitio que llama Los Caimos, que conoce muy bien Oscar Arturo. La bienvenida para Oscar Arturo, hombre, y no sé si ya le preguntaron, hoy Cortuluá recibía los resultados del COVID-19, no sé cómo le ha ido a las más de 40 personas que enviaron las pruebas del COVID-19. Con la muy buena noche para todos, compañeros. Muy buenas noches, Jimmy. Hoy lo que está sucediendo es que íbamos a recibir las pruebas a las 4. El laboratorio que escogimos se llama Hematoncólogos. Resulta que hubo como muchos clubes y muchas personas se aumentaron el número de pruebas
tenemos una congestión allí, estamos esperando que tipo 11 de la noche nos estén enviando las respuestas. Nosotros hicimos pruebas a 47 personas, 40 de protocolo y 7 que son personas que quizá en algún momento tengan algún contacto con los jugadores, entonces quisimos proteger al máximo pues todo el entorno de los jugadores y el grupo que va a apoyarlos. Osi. Oscar, en el introito yo decía, si tenemos torneo en el 2020, la aspiración de Cortuluá de ganar en la casilla para estar en el 2021 en la A. Te hago la pregunta directamente. ¿Qué piensas en este instante? ¿Estamos cerca que haya torneo en este año? Todos los días hemos trabajado para que exista la competencia. Siempre estuvimos muy en contra, que siempre el ministerio hablaba y la de mayor también hablaba solo la liga, y muy poquitas veces se referían al torneo, cuando la importancia del torneo, pues todos aquí en este panel lo conocen, es altísimo, no solamente por el hoy, sino por el futuro del fútbol. Y si tenemos dificultades ahorita con el fútbol en general, que el fútbol aficionado no está trabajando, la sub-20 no la cancelaron, y si nos quedamos sin torneo de ascenso, pues eso sería gravísimo, porque en Colombia no tenemos ni tercera, ni cuarta, ni quinta división. Entonces, si con las dos únicas categorías que tenemos no somos capaces como país futbolero, creo que eso deja una muy mala imagen, y hemos venido trabajando para que se cumpla el objetivo, que se lleve a cabo el campeonato. Nosotros le hemos dicho por todas las formas posibles que existe la posibilidad, ya sea con otros formatos regionales, formatos diferentes, que se disminuya la exposición y obviamente pues disminuya los costos de funcionamiento. Y estamos en eso, estamos luchando para que se encuentre la mejor solución, pero que se dé el torneo. Don Guillermo. Sí, pues, yo también pienso igual, que torneo va a haber, y no me asusta el hecho de que en los equipos que han hecho la mayoría ya sus pruebas hayan aparecido 50 positivos. Me parece que no es tan alarmante en un universo importante, y que no solo son jugadores, sino también gente allegada según el protocolo. Y precisamente esto se hace es para detectar, y hay espacio, 14 días, luego otros más, para ir haciendo que esa curva disminuya. Lo importante es que el próximo 24 haya luz verde en Dimayor, porque hasta el momento se ha hablado mucho, pero no hay nada claro. ¿Qué se ha dicho a nivel de directivos entre ustedes en las reuniones para ese 24? Es muy incierto, te soy muy sincero, en las reuniones que tuvimos se pensaban unas cosas, en vista de lo que está pasando en el país, creo que ya se van a hablar de otros temas, porque en una reunión previa que tuvimos a la asamblea del mes pasado, se habló de un campeonato nacional. Ahora ya con todo esto de las pruebas COVID, con la situación del país que está aumentando los positivos, ya los clubes están volviendo a pensar lo que nosotros sugerimos en algún momento, que este año no podemos pensar en una ventaja de competitiva, pues porque de pronto hagamos un cuadrangular aquí en esta zona, otra en Bogotá, otra en otra zona, en el eje cafetero. Ahorita no podemos pensar en eso, ahorita tenemos que pensar en que se compita, que vuelva el fútbol, y creo yo que ese tema va a volver a sonar, es decir, el tema de hacerlo regional, porque es que si lo hacemos como se votó en un principio por mayoría, que ganó el tema de competir a nivel nacional, exponemos los jugadores, exponemos los desplazamientos son más costosos, porque tienes que tener una logística muy costosa que hoy sin dinero en la televisión internacional es muy difícil de sostener. El tema de que en los hoteles vas a tener que hospedar mínimo una persona por habitación, cuando antes los clubes hospedaban 2 o 3. En los buses, los desplazamientos, si vamos a otra ciudad, ya no se puede en un bus, sino que tienes que contratar mínimo 3 buses por el tema del protocolo. Entonces, por costo es inmanejable. Las ciudades, el presidente de la DIMAYOR en algún momento dijo que las ciudades donde se iban a albergar estos campeonatos de pronto iban a solventar algunos de estos costos, y lo vemos muy remoto, no vemos eso viable. Entonces, creemos que volver a lo que se planteó en un principio y lo que el mismo ministro sugirió, que era hacerlo por regiones, es quizá lo más sensato, porque es costo eficiente, no dilatamos más el inicio,
y la exposición al riesgo de contagio sí se disminuye. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ojalá los presidentes puedan interpretar muy bien todas las informaciones que estamos recibiendo todos los días. El tema de la falta de recursos es una realidad. El tema de que UIN no ha pagado la cuota del mes de junio es una realidad en la que existimos hoy. Entonces, vamos a ver qué se define, pues porque en la asamblea todos por mayoría. Por más argumentos que se presenten, pues ya hay unas mayorías establecidas y ojalá, vuelvo y repito, interpreten bien todo lo que está pasando por el bien del fútbol, por el bien de nuestros deportistas y todos los que vivimos del fútbol, que queremos que vuelva y no que vuelva y se dilate otra vez porque no se controlaron bien todas las variables que hay hoy en el fútbol. Bueno, don Oscar, vemos que tiene la idea clara y lo que hemos hablado por mucho tiempo con todos los invitados que hemos tenido. ¿Qué piensa usted al respecto sobre, bueno, esto lo del protocolo, ha dado muchas vueltas, pero qué piensa usted al respecto sobre que vuelva la categoría primera C, que lo hemos venido discutiendo y todos los técnicos directivos que han pasado por acá piensan lo mismo, que la categoría C le hace falta al fútbol profesional colombiano? Estoy completamente identificado, no lo digo desde ahora, lo hemos venido hablando hace mucho tiempo. Nosotros creemos que si hay clubes, y pues me duele porque hay muchos clubes de esta región de donde está Cortuluá que son punteros pero de atrás para adelante, se rotaba un equipo de acá primero de 16, luego el otro quedaba 16 cada semestre. Nosotros le hicimos un análisis a ese tema, íbamos a una asamblea y son los que, o bueno, uno en particular era el que más fuerte hablaba, entonces uno decía si competitivamente no estaba mostrando sus resultados, pues, ¿por qué entonces no abrir la puerta a que vengan equipos más organizados, que tengan una proyección pensando realmente en el fútbol, no por un tema comercial, no por un tema de cuánta plata se está recibiendo por televisión, ni por el patrocinio del torneo, ni nada por esto, sino que estén pensando en desarrollar un verdadero proyecto deportivo? Y todo arranca por una reforma estatutaria, que nosotros en algún momento lo sugerimos, porque es que esto se volvió fue muy político en el sentido en que no hay más clubes porque entonces son más votos, pero es que hay formas de estructurar los votos, es decir, si yo haciendo de la C y paso a la B, pues mi voto tendría que tener una preponderancia o un valor diferente a uno que esté en la A, ¿sí me explico? Todo eso se puede organizar, pero el problema es que cuando vas a una asamblea de la federación, se supone que entonces son 70 votos, entonces 36 los pone la de mayor y 34 la de fútbol, entonces eso no puede ser así, eso tiene que depender de un tema deportivo, futbolístico, y hemos tratado de que la gente cambie el chip y mire que la competitividad arranca desde que haya una categoría C y le permita a clubes poder ascender, que tengan mejor infraestructura, que se preocupen por su hinchada, que se preocupen por sus jugadores y que se preocupen por desarrollar realmente el fútbol. Osi. Aprovechando lo que está sucediendo en DIMAYOR y en la misma federación con este tema de la boletería, ¿crees que es el momento de que llegue la renovación, que aparezcan los directivos jóvenes como tú, que aparezcan los exjugadores preparados administrativamente, que tengan las capacidades intelectuales para aportar también desde el punto de vista federativo o de DIMAYOR? ¿Crees que es el momento ideal para darle este revolcón en el fútbol colombiano? Muy buena pregunta. Yo sí creo que es un buen momento para un revolcón. Lo hemos venido liderando desde hace mucho tiempo, diciendo que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, porque es que no es solamente ser, sino también aparentar ser. Y hoy lo que tenemos es que no se está ni aparentando, y eso nos parece gravísimo, porque hay un conflicto ético-moral que parece que no lo reconocieran las partes involucradas. Entonces, eso sí es para revisar. Creo yo que aquí no sé qué directivos jóvenes estén aspirando a llegar a esos cargos. La verdad, personalmente no me interesa el tema. Como les he dicho a mi padre y como lo hemos analizado siempre, a nosotros lo que nos interesa es que si llega alguien que le preocupe el fútbol, y si esa persona no entiende de fútbol, que por lo menos se rodee de gente que le interese el fútbol. Si es un exjugador, me parecería fabuloso, porque es que
nosotros todos los días vivimos problemática en jugadores que no están bien formados. Entonces, si no tenemos jugadores que desde chiquitos no tienen buena formación, porque no hay una federación que esté liderando eso a través de su eFootball, que es su liga aficionada, para que existan buenos entrenadores, apenas los vinimos a licenciar los entrenadores, entonces es gravísimo. No tenemos una federación que nos esté dictando las pautas a los equipos profesionales en la medida en que, bueno, cómo vamos a trabajar las competencias a nivel nacional desde la sub-13 hasta la sub-20. Hoy apenas hay unos campeonatos, pero uno los organiza de fútbol, otro los organiza la federación, entonces ahí hay un tema un poco complejo. No tenemos una federación, unos seleccionadores nacionales que estén siguiendo un modelo de Colombia. Es decir, me preocupa de que venimos de una racha de un técnico extranjero, me preocupa que arrancamos otra racha de otro técnico extranjero y no estamos viendo como clubes ese impacto. Es decir, cuando estuvo acá el profesor Peckerman, por lo menos Cortuluá nunca sintió cuál fue la guía para desarrollo de sus jugadores y su modelo deportivo pensando en las selecciones nacionales. Eso nunca se analizó. El técnico nuevo que llegó, nosotros en algún momento no compartíamos el tema del modelo de juego que él usaba porque no creíamos que explotaba el potencial del jugador colombiano. Entonces, pero no hemos visto todavía el trabajo de esa línea que tiene la Selección Colombia. Se supone que tu federación y tu selección es la modelo, el referente, el que tú debes seguir. Y resulta que aquí en Colombia no tenemos esa identidad, todavía no hemos hecho ese modelo del fútbol en Colombia. Entonces, nos preocupa que el que llegue, el nombre que sea, ojalá se apoye en personas que les guste el fútbol, que entiendan del fútbol, que vean la importancia de desarrollar el fútbol en Colombia y del futbolista colombiano y del entrenador colombiano. Porque si no trabajamos en lo nuestro, pues nos vamos a llenar de modelos extranjeros y nunca vamos a tener una identidad y nos vamos a quedar en que no hemos logrado absolutamente nada. Hemos logrado solamente una Copa América, que fue la que organizamos acá en Colombia. A nivel de clubes tenemos 3 Libertadores y de resto tenemos buenos jugadores, sí, pero ¿dónde está el nivel del futbolista colombiano, de los clubes colombianos y de la selección colombiana? Entonces, ahí es donde todos debemos trabajar mancomunados, no porque Cortuluá salga a competir a Italia, hemos venido compitiendo en los últimos años, eso no puede ser iniciativa de Cortuluá, eso tiene que ser iniciativa del fútbol como tal, eso tiene que ser iniciativa de la selección, las selecciones menores, hablábamos con alguien de México hace poco, y ellos salen mínimo unas 5 veces al año, dependiendo de la edad. Entonces ellos más chiquitos se los llevan a Argentina, más grandes se los van llevando a Europa y ya cuando están en las selecciones mayores pues allá han tenido una formación un poco más integral dentro de lo que implica el desarrollo del fútbol y por eso los mexicanos están donde están. Así muchas personas critiquen, pero el fútbol mexicano es de los que tiene mejor audiencia en los estadios y en televisión. Entonces, han desarrollado el fútbol y creen en su fútbol. Acá hemos tenido proyectos que solamente se enfocan en una selección, clubes que solamente trabajan por su lado, pero no hemos tenido absolutamente ningún modelo que nos pueda integrar a todos como participantes del fútbol en Colombia. Bueno, antes de cuando se tuvo ese modelo... Permítame, Guillermo, antes de ir con mis compañeros, vamos a darle un repaso a nuestros oyentes que están ya presentes. Juan Belandia de Bogotá dice buenas noches compañeros y a la nueva dirigencia del fútbol Oscar Cortuluá acá, lo que gracias Juan. Carlos Guevara, un saludo desde Buga la Grande, Valle del Cauca, excelente programa. Y dice el Depor, bueno ya no se llama Depor, se llama Atlético de Cali, ¿no? Es uno de esos equipos que participa por parte del patrocinio cero proyección y habla que lo quieren traer para Villavicencio, imagínense. Fernando Contreras, buenas noches para todos los saludos de Bogotá. Un problema que tenemos en nuestro país y en Sudamérica solo pasa acá, es que tenemos 3 cabezas en el poder decidiendo sobre fútbol, Federación, Dimayor y Fútbol. Eso es lo que dice la gente. Y la que manda de las redes. Y la que manda es la de fútbol. Y la que manda la de fútbol porque el señor se apoderó, se atornilló y no hay quien lo saque de ahí. Y es lo que diga Álvaro González hace mucho rato. Me encanta escuchar a la dirigencia joven con una claridad de lo que es el fútbol y cómo se debe pensar a futuro. Aquí tuvimos una identidad, la desechamos de un momento a otro. No se le dio la posibilidad de oportunidad a quienes venían siguiendo esa línea que
nos llevó después de mucho tiempo a un mundial y teníamos una identidad futbolística. Pero mi pregunta es, si la FIFA da directrices tan claras y es casi que una orden que tienen que cumplir las federaciones afiliadas a FIFA, en el sentido de tener el torneo de la C, el tener los equipos femeninos, el tener los equipos de fútbol sala, ¿por qué en Colombia no se cumplen esas normas? Cuando llegan a las asambleas y tratan estos temas, ¿qué es lo que pasa? Porque hace mucho rato venimos hablando de lo mismo y nos quedamos en lo mismo. Sí, tienes absoluta razón. Yo creo que estamos a puertas de una, no sé si intervención de la FIFA, no sé si de un ministerio del deporte, pero creo que estamos pero mejor dicho, estamos muy cerca de que algo suceda. El tema es que la pandemia, yo creo que postergó muchos de los cambios que se venían, porque es que tienes absoluta razón. En la toma de decisión no están incluidos los jugadores, por poner ese ejemplo, no están incluidos los técnicos, no están incluidos los árbitros. Todos somos partícipes del fútbol y solamente se escuchan poquitas voces. Y eso es parte de las reformas que quiere la FIFA. Y es lo que no se ha escuchado acá. Nosotros nos podemos desgastar participando en congresos virtuales o presenciales antes de las reformas que se tenían que tener en el fútbol. Y resulta que aquí la asamblea es la que, la dirección es la que debe proponer por lo general. Pero hay un temor muy grande a permitir esas reformas. No sé si temor, no sé, obviamente todo es por mayorías, pero les soy muy sincero, uno llega a una asamblea y todo es a pupitrazo, pues, qué pena la palabra, pero es como a pupitrazo venteado, o sea, eso es lo que se dijo, eso fue, y no hay espacio a modificar. Entonces, y como decías ahorita, hay un tema muy fuerte por el tema del lado del fútbol aficionado que a mí me sorprende, porque nosotros hemos luchado mucho porque, supongamos, a nosotros nos convocaban jugadores a las ligas y cuando teníamos estas competencias rivalizaba con las competencias interclubes organizadas por la misma de fútbol, entonces no había ni un calendario claro ni entre la de fútbol ni entre los campeonatos interligas ni entre los campeonatos interclubes. Entonces, creo yo, y como lo veíamos, volver a unas gerencias de la federación podría ser un paso, porque el fútbol debe democratizarse un poco más. Democratizar no es volver sociedades anónimas a los clubes, eso no es democratizar, y democratizar tampoco es que tengamos 2.000 socios o asociados como llegamos a tener en algún momento. Cortuluá ha pasado por todo eso, ha tenido 2.000 asociados, ya lleva como 500 y pico, y la idea no es volverlo sociedad anónima porque sí, no, democratizar el fútbol es permitir que todos los participantes del fútbol puedan tener una voz, porque si no nos pasa lo que le pasó a Uruguay. En Uruguay, una voz muy fuerte, que fue Lugano, logró que la AUF tuviera una transformación que no quería tener. Entonces, aquí el problema es que hay muchos intereses, hay muchos temas ya preestablecidos que no permiten evolucionar al fútbol, no solamente en las categorías menores. Uno va a otros países y es muy bonito como tienen organizado el fútbol universitario lo tienen muy bien organizado, el fútbol profesional lo tienen muy bien organizado, el fútbol aficionado lo tienen muy bien organizado. Acá tenemos islas y si no conectamos esas islas y no hacemos partícipe del fútbol femenino, fútbol playa y todo el tema que lidera la FIFA, pues vamos a quedar expuestos a que nos intervengan y vamos a tener que ser reactivos y no proactivos, que es lo que yo veo en el fútbol. En el fútbol siempre reaccionamos a presiones externas y nunca proponemos o nunca nos alineamos. Mira un ejemplo, y me excusan si me extiendo, pequeño, y es lo de las licencias. Las licencias en Europa se aprobaron en el 2007 por la FIFA, 2007. En Sudamérica, después de todo el robocón que hubo en Conmebol, se aprobaron en el 2016 para ser aplicadas en el 2017. Nos tardamos 10 años en aplicar algo que la FIFA ya había establecido. Y logramos que se impusieran acá en Colombia, se volvieran estatutarias ante la Federación y la DIMAYOR, y resulta que hoy lo desconocieron. Desde el 2018 y 2019 no se aplica. Entonces, es muy difícil y por eso las críticas que tenemos a la dirigencia, porque no es desconocer los estatutos, es saber aplicarlos y entender por qué se aplican. La respuesta que tuvimos fue que si se aplican, pues ningún club compite. Lo siento, pero es que para eso se hicieron las reglas y para eso se hicieron mecanismos
para que gradualmente los cumpliéramos, porque claro, si de la noche a la mañana te ponen a que tengas que tener una sede deportiva, por ejemplo, pues no lo vas a hacer, pero si gradualmente te proyectas unos 4, 5, 10 años, lo vas a lograr. Entonces, eso es lo que no, y acá se dejó de aplicar, nunca se intentó trabajar con los clubes, y nuestra queja es que hoy estamos en peor situación de cómo deberíamos estar, porque no se siguieron unos procedimientos o unos pasos que nos permitían ser un poquito más solventes a la hora de tener momentos como los que estamos viendo hoy. A ver, don Jimmy. Muy bien, quiero entender a Óscar Arturo Martán. Quiero entender a Óscar Arturo Martán en el día de hoy que Cortuluá no le da temor que haya primera C en nuestro país. Y yo le pediría a Óscar Arturo, con su nueva sangre dirigencial, que lidere con sus amigos, los directivos del fútbol profesional colombiano, la primera C, que es una necesidad, porque se está perdiendo mucho jugador sub-20, sub-23 que no tienen la posibilidad, porque no hay muchos equipos. Inclusive se volvería más competitivo el tema de la primera vez, de tanto equipo allí que se amaña y le gusta estar allí y cobrarlo de la televisión. Completamente de acuerdo. Yo les soy muy sincero que en el tema de los dirigentes, uno lanza propuestas, uno manda correos. Usted no se imagina la cantidad de correos que mandamos con frecuencia a la DIMAYOR para que sea socializado con el resto de presidentes, pero el tema es que, vuelvo y digo, estamos exponiéndonos en lugar de ser proactivos a ser reactivos, porque el que propone una cosa de esas casi que lo mandan a la hoguera, porque eso es un no, eso no se puede hacer. Entonces, nosotros seguiremos liderando, seguiremos proponiendo, pero mira un tema que nos preocupa mucho. ¿Y cuál es el tema que nos preocupa mucho? Tenemos equipos muy grandes que tienen equipos muy pequeños y los usan de filiales. Entonces, no es suficiente ser tan grandes, sino que fuera de eso, tienen otros equipos dentro de los poquitos equipos y los tienen como, le meten, qué pena la palabra, les meten de a 10 jugadores, les meten cuerpos técnicos. Y uno dice, eso es una falta de respeto al fútbol. ¿Y por qué es una falta de respeto al fútbol? Porque si no hay descenso, pues lo mínimo que tienes que hacer es trabajar bien. Entonces, si no tienes C, pues proyecte entrenadores, proyecte jugadores, haga un trabajo de base, pero es que no es suficiente. Se pueden hacer alianzas con equipos muy grandes y se pueden recibirle, vuelvo y digo, de 5 a 10 jugadores. Muchas veces cobran por recibir esos jugadores, que eso es vergonzoso, y fuera de eso, no logran ni consolidar un proyecto deportivo esos clubes, sino que no le consolidan el proyecto deportivo al otro. Entonces, si hay la C, pues esos equipos grandotes lo que harían es ponte en una filial y que esté reglamentada como funciona en España, que no pueda ascender, que no puede hacer muchas cosas, pero le dan la oportunidad a nuevos entrenadores, le dan oportunidad a nuevos jugadores, pueden hacer un tema de temas interesantes, pero nos evitamos lo que está pasando hoy, que nosotros estamos preparando un documento porque es que los clubes lo publican, la ley del deporte que salió que ya lleva muchos años, que entiendo que es la 181, si no estoy mal, que es la ley del deporte, prohíbe préstamos de más de dos jugadores entre clubes, lo mismo que la propiedad entre directivos. Entonces, si la ley del deporte no lo prohíbe, hay formas de encontrar la comba al palo, pero eso no es el tema. El tema es que estamos deteriorando el fútbol, estamos deteriorando el producto, estamos deteriorando las plazas, porque hay plazas que son capitales supremamente importantes, pero que se dedican a recibirle los jugadores al otro equipo y estamos desperdiciando un potencial de hinchada, un potencial de jugadores, un potencial de entrenadores, porque no consolidan sus proyectos deportivos porque dicen que no hay plata. Pero es que si no tienen ni siquiera descenso, entonces estamos tratando también de que si no es por la persuasión, pues por lo menos vamos a hacer las demandas del caso, a decirles, venga señores, no hagan eso, por favor, no le hagan daño al fútbol, porque ustedes en lugar de estar promocionando las instituciones, lo que están es promocionando sus jugadores en detrimento del fútbol en general. Óscar, ayer hablábamos, ayer teníamos un tema entre nosotros, los panelistas, alrededor de
los cambios de nombre y los cambios de sede, el mal que le están haciendo a la B, porque no deja o no permite que se consolide una afición, que esos equipos tengan un sentido de pertenencia por la gente en la sede donde se van ubicando. Y hoy nosotros decíamos, yo creo que Dimayor es la hora que Dimayor reglamente eso, que exista dentro de los estatutos, y ahora que se acercan cambios de estatutos, que piensen en que eso hace mucho daño, porque este mes estoy en Zipaquirá, en 6 meses estoy en Soacha, en 6 meses estoy en Villavicencio, o sea, estamos cambiando permanentemente de sede, y un día me llamo León, un día me llamo Tigre, otro día me llamo Pantera, otro día, o sea, es increíble de qué manera le damos identidad. Y no que aparezca un elefante. Sí. Completamente identificado con tu posición, y la compartimos al pleno. ¿Por qué? Porque es que el fútbol es un deporte, no es un juego, y aquí estamos jugando con personas, con sentimientos, con ciudades, con deportistas, con absolutamente todo. Entonces, si hoy estoy mal y hoy me peleé con el alcalde, entonces me llevo el equipo y todo el mundo quedó perdido. Eso no tiene presentación, eso no hace edad, eso no construye. Entonces, yo leí la noticia que salió ayer. Yo justamente conozco al dueño de Pantera, del equipo pues, que supuestamente compró, y conozco también al otro equipo. Entonces, resulta que eso es impresentable. O sea, por más de que los conozca, eso me parece que no tiene no es transparente con el fútbol. Te pongo el ejemplo de San Andrés. El equipo de San Andrés, sí, por colombianos y por todo, pues debería haber fútbol allá, pero es que no calcularon que a la hora que jugamos es complejo. La cancha es dificilísima, los camerinos no cumplía, y además el costo para la Dimayor es absolutamente es absurdo. O sea, con lo que nos gastamos compitiendo allá, pues yo no sé, se pueden hacer en 1000 cosas más, pero no hay una consideración de nada, sino que entonces yo te respaldo tu proyecto allá, pero obviamente aseguro tu voto, y eso no tiene presentación, eso no tiene nacedero. Mira, en esos días vi en YouTube un video donde hablaban la evolución de todos los clubes, y los clubes, hasta el más grande en Colombia, también era otro nombre. Otro equipo muy grande de aquí en nuestra región era otro equipo. Y resulta que los poquitos, y lo decimos con todo el orgullo que podamos tener, es que Cortuluá es de los poquitos equipos que se sigue llamando Cortuluá, así nos critiquen el nombre, así no sea ni comercial ni nada por el estilo. Somos de los poquitos que hemos podido mantener el tema. La única vez que salimos de Tuluá fue porque teníamos que hacer una remodelación. Imagínate, nos costó irnos a Cali para cumplir con el licenciamiento de clubes. Nos fuimos allá para que nuestras canchas estuviera bien. Y fuimos los únicos, porque el resto prefieren cambiarse, irse por allá, cambiarse de nombre, cambiarse de sede, a ver qué alcalde da más plata, a ver qué gobernador me da más plata, y no hay un proyecto deportivo detrás que sustente eso. Si yo me quedo, por ejemplo, mira, nosotros hemos tenido un jugador que trajimos de Villavicencio. Es un jugador que ahorita está en Italia. Su mamá, bueno, hoy en la zona cercana, su mamá emigró allá porque ella trabajaba con el tema de la palma y el aceite, y resulta que ellos son de por acá, de Guachené, pero vivían allá, y resulta que el proyecto deportivo de allá no estaba tan bien consolidado y no le permitió hacer su carrera allá para que se quedara allá, ¿sí me entiendes? Y de pronto más grande, pues lo podíamos traer. No, resultó que se vino muy chiquito porque el proyecto deportivo allá era incierto, no era muy seguro, no trabajaban con las menores, y resultó que ahora estaba en Cortuluá y ahorita está en Cagliari, en Italia. Entonces, son ese tipo de... ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo Kenner Valencia. Kenner Valencia. Entonces, resulta que esos son los temas que uno, sí, pues ahí sacaste una ventaja, sí, pues te lo trajiste y entonces te fue bien a ti, pero si hubiese un proyecto deportivo en la región que se identifique con las regiones, nos va a permitir que el fútbol no tenga tanto rechazo como hoy tiene, no solamente por sus directivos, las cabezas allá arriba, sino por sus directivos, como se puede ver, como medios, que somos los clubes,
porque eso es creo yo que es una irresponsabilidad. Hemos jugado mucho con el fútbol, así más del 90% de las personas les gusta el fútbol, pues no podemos jugar con esa hinchada, porque mira, Alemania es un país del primer mundo, potencia mundial, y resulta que nosotros nos llevaron a conocer la Bundesliga, no la Real Bundesliga, la que maneja absolutamente todo el fútbol en Alemania. Y Oscar, ¿quién maneja la liga alemana? Pues la liga profesional la maneja la Bundesliga. Una sola entidad. La Bundesliga, sí señor. La federación tiene que ver, pero allá es como en España, que la liga española pues es la que maneja pues con más fuerza el fútbol profesional. Y resulta que ya nos decían, mire, el fútbol en Alemania no es el número 1, es el número 2, 3, 4, 5, 6, es el dueño de todo el espectáculo. Por eso allá volvió tan rápido el fútbol, porque es muy importante en esa sociedad. Y resulta que ellos dicen que ese respeto hacia el fútbol lo transmiten como un respeto hacia su sociedad, porque ellos no abusan de ese poder. Si abusaran, pues obviamente tendrían todas las facultades para hacerlo, porque ellos les perdonarían en teoría todo. Entonces ellos tienen una fundación, ellos manejan más de 1.5 billones de euros al año, billones, o sea, es mucho recurso. Entonces ellos tienen la agencia de viajes, son dueños de su televisora, ellos mandan la señal a nivel mundial, en cada partido tienen como si acá por partido usan 2 camiones, allá creo que son como unos 15 camiones, casi que camión por cámara, es una locura. Y cada camión de esos vale mucho dinero. Entonces, ellos tienen muy claro su estructura, su posición dentro de la sociedad, y la respetan y la valoran y la maximizan. Por eso están logrando esos ingresos. Entonces, pero acá abusamos, porque acá no hay control. Acá es, mejor le dejo pasar para que no me haga un daño en la asamblea, mejor le dejo hacer para que no me vaya a hacer me vaya a sacar de acá. Y en ese dejar hacer, dejar pasar, estamos deteriorando el producto como fútbol. Bueno, a mí me nace una inquietud después de escuchar tan clara exposición de sociedad, y la sociedad no lo respeta, no respeta como tal. De lo que es la realidad de nuestro fútbol. A mí se me antoja una pregunta. Yo sé que hablando como usted habla, habrá 2 o 3 dirigentes que lo hagan, pero van a tener oído sordo en el resto. No hay un mecanismo que ampare, que pueda llegar a una instancia mayor a pedir que esos derechos se respeten. La FIFA no puede recibir todos estos temas que le hagan un bien al fútbol. Vamos a empezar a analizar el tema, porque ya es un tema legal, o sea, lo hemos querido socializar y manejar de forma amigable con todas las partes, porque uno sabe que si uno se va de frente, pues lo mínimo es que nos van a devolver algo, y eso lo tenemos muy claro. Pues cuando demandamos a un equipo por un jugador y nos fuimos hasta el TAS, a nosotros de una nos dijeron, mire, es que la organización está muy brava con ustedes, y entonces por eso de pronto por allí no le televisan todos los partidos. Eso lo tenemos supremamente claro. Eso nos lo han dicho de 1000 formas, que por qué fuimos a una demanda. Bueno, pues porque incumplieron y nosotros vivimos de eso. Entonces, ¿por qué no tuvieron las precauciones? Entonces, ¿que Nacional los quiso callar así? No directamente, no creemos que haya sido directamente, pero sí nos llegaron temas que obviamente, pues, ¿por qué lo habíamos hecho? Obviamente nos llegaron mensajes donde por qué habíamos manejado las cosas así, y obviamente nadie te lo va a decir de frente, como nadie le va a decir a un presidente que un ministro no lo quiere. Eso no se lo van a decir de frente a absolutamente nadie. Entonces, el tema va por allí, es que las cosas son así, pero el tema es que nosotros lo hemos tratado de manejar muy amigable, muchas cartas hemos mandado a la DIMAYOR diciéndoles, miren, por favor, cuidado con esto, cuidado con lo otro, por favor, mire esto, mire lo otro. Pues si ya no nos van a escuchar, pues entonces hay una ley de minorías que societariamente en Colombia es válida, y hay que empezar a actuar por ese lado. Hay que empezar a actuar por el otro lado del tema de FIFA, pues primero Conmebol. Uno agotaría la primera instancia con la federación. Si no tenemos oídos y no nos van a escuchar, pues uno tendría que ir a la Conmebol y después a la FIFA. El problema es que esto toma tiempo, y pues uno también le da el tema. Pero lo de la estructura del fútbol que veníamos hablando ahorita, arranca por lo mismo que si no hay C, pues porque hay promedio, ¿sí me entiendes?
si tú competitivamente tienes que sobresalir. Todos tenemos momentos difíciles y pues si vamos a descender, pues descendimos, o si vamos a ascender, ascendimos. Pero el promedio se tiene que acabar también en Colombia. Pero cuando llegamos a las votaciones del promedio, por un voto se cae el tema del promedio. Entonces, el fútbol tiene que cambiar eso, porque no puede ser que hoy la novela sea de que vamos a acabar el descenso, ascienden 2 equipos y luego descienden 4, porque el promedio se tiene que acabar. Todos vamos a tener un buen momento, todos vamos a tener un mal momento, y todos tenemos que prepararnos para volver al proyecto deportivo, y todos tenemos que estar preparados tanto para el éxito como para el fracaso. A nosotros el fracaso nos ha costado, pero estamos luchando siempre por ascender. El fracaso es estar en la B, porque para nosotros no es ni rentable, ni viable, ni absolutamente nada estar en la B. Uno no existe en la B. Entonces, como no existimos, queremos ascender. Nos ha costado, hemos tenido unas denuncias por un tema de amaños. Estuve en estos días en un foro con alguien de la FIFA hablando del posible amaño de partidos, donde en España hubo unos dirigentes que estuvieron presos, pero eso acá, si en la ley no está contemplado, difícilmente puede prosperar, pero bueno, ahí tenemos una casa de apuestas financiando el nombre, y eso pues también votamos en contra. Entonces son muchas cosas que uno no puede ser solamente actuar por dinero, sino también por unas convicciones que hoy no son claras. Sí, es que realmente es muy interesante estos temas que estamos tratando. Nos gusta que existe una voz. Yo espero, como dice don Guillermo, que no sea la única, ni sea la de menos. Es que cuando hablabas de acabar con el tal promedio, que termina siendo un castigo en vez de un premio a ascender, porque para mí es un castigo. No hay derecho que equipos, voy a poner el ejemplo, Unión Magdalena asciende, hace una gran campaña en el primer semestre hasta el punto de ir a finales y termina descendiendo por el tema del promedio. Pero uno escucha que equipos pequeños votan en favor del promedio. Entonces ahí va nuevamente. Regresamos al tema de lo que decías, que si yo como equipo grande necesito ese voto, yo te mando jugadores, te mando entrenadores, te pago sueldos, te mando plática de infraestructura, yo tengo ese voto, y termina uno escuchando, y perdone que bueno, mejor no menciono nombres, pero hay equipos que están en la B que deberían aspirar al siguiente año a ascender, y que les favorecería el no promedio, y sin embargo votan por el promedio. Yo creo que también en la regulación, darle importancia a los votos, ponderar los votos, que no todo voto valga igual. Correcto, tienes toda la razón, y eso legalmente, eso es otro tema que estamos analizando, porque eso que has dicho es lo que pasa. Y lo que pasa es que en una asamblea uno dice que no se puede tener injerencia sobre un club, no solamente societariamente, o sea, con acciones, sino yo ya te estoy comprando con los jugadores, yo ya te estoy comprando pagándote el cuerpo técnico. Entonces tu voto no es auténtico, tu voto tiene una manipulación, y eso es lo que también vamos a entrar a analizar legalmente, porque eso está pasando. Lo que tú dices es muy cierto. Y si uno se pone a revisar los votos de los clubes año por año para acabar el descenso, son muy variables. Sí, exacto, son los mismos los que lo protegen. Pero hay el margen ahí de la diferencia, son los mismos que van a que me convenga más. Cuando uno no puede andar a lo que me convenga más ahorita, sino que me convenga más a futuro y como fútbol. Por lo menos nosotros, cada vez que hay votación, eso mejor dicho, hacemos más fuerza para que se acabe el promedio, porque lo que tú dices es muy cierto. Eso no es un mérito, eso te condena a nunca poder quedarte en la A. ¿Sí me entiendes? Si no hacen una campaña buena a otros equipos, tú estás condenado a descender inmediatamente. Mira, tú dijiste el ejemplo perfecto. El Unión puede hacer un buen trabajo, pero por el mal trabajo de otros, pagó los platos rotos ellos. Bueno, aquí hay una pregunta que hacen, dicen, las copias no son buenas, eso el promedio del radio de Argentina, allá han cambiado el sistema de campeonato muchas veces, ¿o no es así, señor Martán? Me preguntan.
No, ese tema promedio funciona, todos los modelos del fútbol uno los puede estudiar, analizar y ver. Y les digo que al final uno se lleva grandes sorpresas que no obedecen a temas deportivos, a temas lógicos, sino a intereses. Y claro, hay que copiar, pero no copiar así, porque es que eso hace un daño. Por ejemplo, el modelo de los campeonatos cortos, a muchas personas les gustan, dicen que es más atractivo, que es muy interesante. Personalmente y como club hemos votado porque se vaya a un campeonato largo. Nosotros cuando hubo el experimento en el torneo hace unos años, que era un campeonato largo, a nosotros nos funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque es que nosotros las lesiones se podían recuperar mejor. Los entrenadores no andaban echándolos cada 6 meses, sino que se les permitía hacer un trabajo. Y los jugadores no los manteníamos desechando cada 6 meses, sino que le dábamos un año, que es un compás de espera interesante, para ver si está a ritmo y está preparado para la competencia o no. Entonces, pero no, acá tenemos un problema, y es que no es que queramos emular a Europa por el tema de las transferencias, no, es que tiene un contenido detrás. La hinchada nos empezó a acompañar mucho más en los partidos, porque ellos no iban por el resultado de ese partido, y si no entramos a los 8, entonces el trabajo de Cortuluá valía una basura cada 6 meses. No, teníamos un año para recuperarnos. Entonces, esos campeonatos de un año te permiten otra serie de cosas, pero tenemos un problema muy grande, que puede que a mí me parezcan interesantes los campeonatos de un año, pero tenemos un contrato de televisión que habla de unas temporadas, y si lo hacemos por temporadas anuales, ese contrato se acabaría en muchos años a futuro. Entonces, su apreciación es muy válida. Las cosas que se copian, mal copiadas, se cometen errores muy graves. El problema es que si uno está en el error, debe estar en la capacidad de corregirlo. Pero acá estamos en el error, lo vemos y lo seguimos alentando el error, no lo corregimos. Ese es el gran problema. Está claro que el promedio no es bueno, Helio. El promedio no es bueno. Debería ser como en España. Los 3 últimos se fueron a la B, pues, creo yo. En Cortuluá sabemos que Cortuluá siempre ha sido un equipo que ha votado a que el promedio se acabe, que los que hicieron mala campaña se fueron a la primera B. Inclusive Cortuluá siempre que va a las asambleas de uno de los equipos que mayor proponen, o por lo menos que propuesta llevan, ¿no? Porque hay directivos que no proponen nada, y eso pasa como en los consejos de las diferentes ciudades, votan lo que les dé la gana. Entonces, en eso quiero felicitar a Óscar Arturo. Sabemos que se ha empapado, está estudiando, va a ser la sangre nueva de la dirigencia nacional, y lo felicito, Óscar Arturo, porque es uno de los hombres que propone ideas, y que los directivos en Colombia tienen que llevar ideas, porque es que en Colombia se dejaron meter los dedos de la televisión, y ya la televisión manda el fútbol. La televisión en Colombia creo que es el único país que manda el fútbol colombiano en la DIMAYOR. La DIMAYOR no manda la televisión. Muchas gracias por tus palabras, y la verdad, aquí uno se desmoraliza con frecuencia, y se desmoraliza cuando uno mira lo que sucede en las cabezas, los que deberían estar proyectando el fútbol a futuro. Eso es bastante desmoralizante, ¿no? El escándalo de la boletería, para uno que está, pues yo ya llevo un tiempo en este tema del fútbol, pero uno ver eso y que siguen como si nada, uno ver el tema de la televisión internacional, que es un fracaso total. Ya llevamos un año, ya vamos a completar, yo creo que en 4 días completamos el año completo desde que se firmó el contrato, y no hay nada. Dijo su papá que la plata se perdió. Sí, así fue, sí señor, eso lo dijimos casi que después de que leímos el contrato. Es que se le echa la culpa a la comisión, se le echa la culpa a los asesores, se le echa la culpa a un montón de gente, pero es que el único que lo leyó fue uno solo. O bueno, por el lado del fútbol fue uno solo, que fue el presidente. Él fue el que estuvo allá y lo firmó. La comisión, que supuestamente por confidencialidad no lo pudo leer antes. Yo tuve la oportunidad de leer el contrato después de firmado, y apenas lo leí, le dije, papá, esto es lo repito cada vez que puedo, un contrato Minerva tiene más contenido que ese contrato, y el Minerva es el que se usa, todos sabemos que es un Minerva, y les digo que tiene más dientes un Minerva que el contrato que firmó el DIMAYOR, y se lo dije apenas lo leímos el año pasado.
y hoy nos damos cuenta que es un contrato que no tenía nada de fondo, porque es que se le recomendó usar bancas de inversión, se le recomendó hacer una serie de cosas y les entró por aquí y les salió por allá. Entonces, es a veces desmoralizante, pero siempre se trabaja porque hemos tomado varias determinaciones, pero una de ellas es, vamos a trabajar por lo nuestro, porque dentro de lo nuestro podemos hacer esa diferencia. Si creemos en el entrenador colombiano, vamos a formarlo y vamos a contratar entrenadores colombianos. Si creemos en el jugador colombiano, ¿sí, señor? No, tranquilo. Okay. Si creemos en el jugador colombiano, pues vamos a tener jugadores colombianos. Si creemos en la cantera, tengamos una de las mejores canteras. Porque si usamos el referente de la DIMAYOR o la federación, pues morimos en el intento. Don Oscar, nos escribe por acá Juan Carlos Pamo de Cali, periodista que lo saluda. Le dice, para reflexionar, ¿cuántos de los 36 presidentes de los clubes tienen formación en gerencia deportiva o estudios afines? ¿Por eso aprueban cualquier cosa y luego se arrepienten? Saludos. Un saludo muy especial. Más que formación en gerencia deportiva, es no tragar entero, porque es que muchas personas aquí arrancaron de pronto, o mucho directivo arrancó con mucho ímpetu, muchas ganas. Hoy ya vemos que hay unos directivos que de pronto no han evolucionado a la par de cómo ha evolucionado el fútbol y el resto de temas. Mira que hoy estamos haciendo una entrevista virtual que hace unos meses esto era imposible, ¿sí me entiendes? Pero los directivos, todos nos acomodamos, todos nos renovamos en algún momento de nuestras vidas, todos nos buscamos estar a la altura del reto. Pues hay directivos que, porque como ya tienen una propiedad o ya tienen un bagaje, de pronto no les interesa y de pronto no quieren explorar nuevos temas, nuevas iniciativas, y eso hace un daño. Y la formación, claro, fundamental. El problema es que si tenemos personas muy formadas y no las escuchamos, se comete un error. Y eso pasa en muchas organizaciones. Hay muchas organizaciones que tienen personas muy bien formadas, muy capacitadas, pero no las escuchan y se van quedando sus ideas ahí en gavetas. Afortunadamente, con mi padre hemos tenido muchas dificultades, pero hemos podido construir en la dificultad y me ha permitido tener una voz y injerencia en muchas de las decisiones, que eso en otras instituciones no lo permiten. Entonces, es una mezcla de todo, es una mezcla de formación, ganas, pero también que se permita escuchar los nuevos temas, no por una aventura, no por un capricho, sino porque haya un sustento detrás de esas ideas y esas propuestas. Y eso es lo que no vemos con frecuencia en estas organizaciones. Bueno, sí, iba a preguntar precisamente, me iba a referir a ese tema. Y reitero que me ha llamado la atención positivamente todo lo que usted ha expuesto, la forma como tiene el fútbol metido en la cabeza, y eso es muy importante para el futuro del fútbol mismo. Pero también sabemos, y usted lo ha dicho, buscan la forma de hacerlos que se aburran a estos dirigentes que aparecen con esa sangre nueva y esa furia para tratar de cambiar esto y darle un sentido común al fútbol. ¿Tiene usted la fuerza para seguir luchando? Afortunadamente está en cuna del fútbol y es el heredero natural para seguir ahí al frente. De nuevo, muchas gracias, pero yo sí te digo, la aspiración que tenemos como club es, como les dije en un principio, ser el más grande de los pequeños, si somos pequeños, queremos ser los más grandes. Y eso yo creo que difícilmente alguien nos lo va a quitar. Así nos metan la mano en partidos, así no nos televisen, así lo que pase, lo seguiremos haciendo, porque afortunadamente el fútbol la frase suena de cajón, pero es universal. Es decir, el idioma, el balón, lo podemos entender en Japón, lo podemos entender en África, lo podemos entender en Europa, lo podemos entender en todo lado. Y hemos tenido la fortuna de que nos hemos rodeado de gente muy capaz y que entiende el proyecto Cortuluá y nos ha abierto sus puertas. Por ejemplo, el año pasado nos invitaron a un torneo en Italia de una categoría sub-18 donde estuvimos compitiendo con Atalanta, Sporting de Lisboa, Inter de Milán estuvo allá, estuvo el Milán, y nos invitaron porque entienden que es Cortuluá, no somos el full nombre, pero sí somos el full equipo. Entonces,
seguiremos luchando por nuestro sueño, seguiremos luchando por nuestras aspiraciones y tratar de transformar el fútbol dentro de nuestras capacidades y posibilidades. Nuestra aspiración no es llegar a una DIMAYOR, no es llegar a una federación. La aspiración personal mía no es esa, la aspiración mía es que tengamos un club que sea modelo, ejemplo, referencia y que podamos lograr nuestros objetivos tanto organizacionales como deportivos, que es la esencia nuestra. Ese es mi objetivo personal. Pero sí vamos a ser críticos, como todo, de lo que se haga en la DIMAYOR, de lo que se haga en la federación, porque somos afiliados a federación y somos asociados a la DIMAYOR. Entonces, sí, habrán directivos que a uno no lo llenan en esas entidades. Haremos las recomendaciones pertinentes, haremos nuestros comentarios pertinentes. Lo que yo digo que desmotiva o a veces uno como que le duele en la cabeza mucho ver tantos hechos que no son acordes con unos principios que uno quiere manejar y siguen allí como si nada. Bueno, pues esto es de largo alcance, tenemos tiempo suficiente, creo yo, y seguimos trabajando desde nuestro ángulo, como lo digo, para poder construir y aportarle al fútbol. No para sacarle al fútbol porque sacamos un jugador o lo otro, no, es para aportarle al fútbol. Hoy justamente en este momento estamos en el lanzamiento de la Academia Virtual de Cortuluá, porque creemos en que los niños, hay una dificultad grande, los niños quieren el fútbol, los niños quieren estar allí, los colegios de pronto su clase de educación física no sea la misma, y queremos hacer un tema de que le ayudemos a los padres de familia, un tema de hinchada con Cortuluá y un tema de recreación y esparcimiento de los niños, porque nosotros hemos sostenido con todas las dificultades que podamos tener a todos los cuerpos técnicos de las divisiones menores, de la cantera, que era la sub-15, la sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20. Entonces nos alternamos con niños de cantera, vamos a usar los mismos profesores para la academia. Entonces ahí tenemos un doble beneficio, pues, y queremos seguir en el tema, porque esto tiene que pasar. Y cuando pase, creemos que vamos a estar muy fortalecidos y estamos haciendo todos los esfuerzos que no se imaginan para que esto siga a flote. Entonces, es por esa convicción, por el fútbol y para el fútbol. No, lo del resto llegará por añadidura. Bueno, Oscar, este programa es de un grupo de amigos periodistas a nivel nacional. Somos 32, un grupo que lo integramos hace 6-7 años por WhatsApp, y ese año con la pandemia nos reinventamos este programa. Uno de nuestros integrantes le hace la siguiente pregunta. Los futbolistas como Iván Ramiro Córdoba, que conoce bien la parte dirigencial por su paso en Europa, ¿qué le podría aportar al fútbol nuestro? Al igual que Oscar Córdoba y Jorge Bolaños, porque ellos no se adentran más en la Federación Colombiana. ¿Qué pasa ahí? Pregunta, compañero. Esa es la pregunta del millón. Porque es la pregunta que yo me hago cada rato. ¿Por qué no se han involucrado en el fútbol? Es decir, no se han involucrado compren un equipo. Mira, yo la crítica la hice hasta por redes. Le dicen, hacen centros comerciales, hacen urbanizaciones espectaculares, hacen una serie de cosas muy buenas, pero lo que les dio fue el fútbol, y yo no los veo liderando proyectos de equipos de fútbol. Yo de pronto veo algún exjugador que está como presidente ejecutivo de alguno que otro club, pero no los veo volviendo a ponerse los guayos. Es que estar metido en el fútbol es complejo, y no los veo metiéndose. Entonces, a mí me parece que tienen un perfil muy bueno. El punto es que no sé si tengan la suficiente fuerza para liderar lo que tendrían que liderar desde allí, y es cancelar muchas de las cosas que venían funcionando, porque si se meten para seguir en la misma, pues no hacemos nada. Pero si se meten para hacer los cambios y pensar en la estructura y pensar en lo que ellos no tuvieron cuando arrancaron, que son canchas. Hoy en Colombia no hay canchas. Entonces, si están pensando en eso, meter a los alcaldes a que construyan más canchas y liderar un proyecto de este estilo, pero no lo he leído por ahora. Yo sé que tiene un muy buen recorrido, tiene unos nombres que valen oro, porque tiene unos contactos que nadie los puede tener en el fútbol colombiano hoy mejor que ellos. Mario Yepes, que pasó por Cortuluá y pasó por el Deportivo Cali como jugador y como técnico, hoy está en la federación. Y les soy muy sincero, yo no he leído el primer documento que me mande la Federación Colombiana de Fútbol para evaluar
o considerar el modelo deportivo que estaba aplicando la Federación Colombiana de Fútbol. No lo he leído. Y eso es lo que nos falta a los colombianos. Con el profe Jaime de la Pava, con otro grupo de entrenadores que estamos hablando en la San Buenaventura, participamos en el tema de la licencia de entrenadores, hablábamos que qué nos diferencia al entrenador colombiano del entrenador argentino o el entrenador europeo. Ellos escriben y dejan un legado para la memoria y dejan ese legado para que uno lo corrija, lo critique o lo mejore o lo desmejore, pero por lo menos dejan algo. Estos jugadores no les he leído toda la primera publicación donde uno pueda decir, bueno, esto es lo que piensan ellos y hacia allá apuntamos y me gusta su modelo. Eso es lo que yo creo que nos hace falta, que se unten, porque es que, mire, yo trabajaba, me gradué en los Estados Unidos, fui banquero de inversión, pero a mí eso no me da, ni me hace más ni me hace menos, a mí no me hace ese tema. Trabajé con Panela y empecé a trabajar de banca de inversión, trabajé con Panela, en un trapiche con corteros y con paneleros, y eso a mí ni me hace ni más ni menos, pero lo quise y lo hice y lo apliqué. Y ahorita estoy en el fútbol, que es otro tema de mi vida, y me encanta lo que estoy haciendo, y me hunto todos los días, y me meto en el tema porque quiero aprender, quiero conocer, y quiero hacer cambios. Pero yo no lo veo a todas estas personas que tienen unas imágenes súper positivas, porque yo he leído las encuestas que hacen en Twitter y en redes sociales, otras, y resulta que tienen una imagen supremamente positivas. Uno no puede tener temor a equivocarse, uno no puede tener temor a arriesgarse, a lanzarse y hacer los cambios que necesitan el fútbol, porque ellos los vivieron de primera mano, ellos lo vivieron en una cancha, en un peladero, con un entrenador que de pronto no tenía todas las capacidades, pero le ponía todo el alma y todo el corazón para que lo lograran, una familia que estaba detrás. Entonces, cuando ellos que vivieron todas esas experiencias puedan transmitirlo al fútbol, yo creo que vamos a ser una real potencia, porque hoy somos un intento de muchas cosas, pero no somos realidad en nada. Yo eso sabe cómo lo miro, como lo están haciendo en los medios, que los llaman por su imagen para ganar más publicidad, y eso es lo que quieren hacer trayéndolo al fútbol. Pues yo estoy de acuerdo con usted, el que esté preparado y muestre que quiere hacer algo por el fútbol, que lance sus ideas. Claro, mira, es que tenemos hoy la dificultad de que hay una iniciativa... Que las lance, pero que las ejecute, no que se deje apretar los pantalones de los viejos. Es que ese es el temor. O los mañosos. Correcto, ese es el temor. Es que han sido niños mimados de los directivos de arriba. Entonces, vamos a ver lo mismo. Ese es el gran temor. Por eso yo digo, arranquen comprando un equipo. Pues si hay equipos que dicen que están a la venta, imagínate donde se juntaran unos 5 de esos. James, con lo que se gana, casi que, miren, el fútbol colombiano, la televisión representa 30 millones de dólares al año, entre 30 y 40. Hay jugadores en Colombia como Falcao, James y todos estos grandes que se ganan más ellos jugando fútbol individualmente que toda la liga colombiana por televisión. Y yo no los veo liderando un proyecto de fútbol. ¿Por qué no dicen, me importa 3 que haya todo este tema tan horrible? Yo quiero untarme de esto y quiero hacer la diferencia. Y lo que aprendí en Europa lo voy a aplicar acá. Y voy a hacer un equipo modelo y referente. Pero es que todos quieren llegar a trabajar al Nacional. Todos quieren llegar a trabajar al Cali. No, hay que trabajar en los equipos que no tenemos muchos presupuestos y hacer esa diferencia. Miren hoy la realidad que tiene Rafael Dudamel. Rafael Dudamel, tuvimos muchas conversaciones y él arrancó dirigiendo una selección sub-17 o menos y arrancó en la Sarmiento y luego se fue para Venezuela y llegó a ser subcampeón del mundo con Venezuela, donde la gente decía, no, Venezuela acá, que yo no sé qué, vea, subcampeón del mundo en sub-20, cosa que Colombia no ha logrado en su historia. Entonces, estos exjugadores hay que untarse, eso es difícil, y esto no es del glamour, de que porque entonces mi equipo es el verde o mi equipo es el rojo, soy el más glamuroso. No, acá tenemos jugadores con problemáticas reales, abandonos de padres, abandonos de madres, huérfanos. Tenemos jugadores de toda la índole y de todos los estratos y extractos sociales. Acá eso es una problemática que es la realidad, pero nadie quiere entender que esa es la realidad y que es con lo que hay que trabajar. Entonces, untémonos, metámonos en el rollo, metámonos en el cuento de que es tener un equipo de fútbol, de cuál es la realidad, implementemos esas buenas metodologías que funcionan en Europa o que aprendieron en Argentina o en todo su trayecto
y empecemos a marcar la diferencia, porque si nos quedamos en que no, yo tengo que ser el presidente, hasta ahí llegó el chiste, o yo tengo que llegar a la federación, o yo tengo que llegar a la mayor, o yo tengo que llegar al equipo grande, pues ¿dónde está el chiste? Porque no nos desconectamos de la realidad. Es mi opinión, y me disculparán si no voy a... No, la verdad, es cierto. No. Bueno, muchachos, hay algo cierto. Aprovechemos y digamos, en épocas de grandes crisis, grandes soluciones. Es el momento de aprovecharlo, de aprovechar lo que nos está pasando, la crisis que se está viviendo, para encontrar las soluciones adecuadas y que definitivamente esto mejore. Sí, señor. Se nos queda un tema y le iba a preguntar a Óscar Arturo para despedirnos y en la próxima era, Cortuluá siempre ha sido un crítico de Acolfupro en el país, ¿no? ¿O estoy equivocado, Óscar Arturo? Amiguis. No del total, no, es parte aparte. Mire, se le ha reconocido el gran trabajo por el tema de las prestaciones sociales. Esto no es un juego, esto se manejaba como un juego. Acá se deben muchos meses de salario y nadie decía nada. Con Acolfupro hay buena relación en el sentido en que respetamos sus iniciativas y sus principios y su labor, porque creemos que es necesario que exista la voz del jugador. El problema es que la voz del jugador no puede pasar por muchos filtros, debería ser un poquito más la voz del jugador directo. El tema que no nos gustó, y eso sí lo hemos comentado con mucha frecuencia, fue cuando se sentaron los jugadores en una cancha. Lo comenté con los jugadores, lo comenté hasta con los representantes de la Colfupro cuando hablamos, porque nosotros tomamos obviamente una decisión que no nos parecía lógico. Si estamos al día con los salarios, si estamos al día con todo, les damos a los jugadores absolutamente todas las garantías para que puedan desarrollar su deporte de la mejor forma, ¿cómo se nos van a sentar por una plata que ni siquiera llegó? Es que les dijimos, mire, sus pretensiones son válidas, son reales, pero peleen cuando llegue. Pero es que ese contrato era mal hecho, mal formulado, mal realizado, mal de todo. Se nos sentaron los jugadores y ahí fue todo guiado por una Colfupro. Entonces nosotros dijimos, miren, nos dicen que lo van a hacer y algo miramos, pero es que hasta hace poco la foto en Twitter de la agremiación era la sentada Cortuluá contra Orso Marzo. Entonces nosotros dijimos, o sea, somos el ejemplo para lo malo, ¿sí me entiendes? Cuando nosotros tenemos una buena relación, queríamos seguir construyendo la buena relación, pero se nos sentaron. Entonces, eso lo dijimos en su momento, pero creemos en que las peticiones son válidas, las reclamaciones son válidas, hay cosas que ya pues obviamente hay que entrar a negociar y regular como todo. La minuta de contrato, eso es válido. Miren, en México nosotros firmamos a un jugador en Toluca. Hay unas peticiones que está haciendo la asociación que esas sí no son válidas. Correcto. Hay unas que sí son. Nada que ver, para eso. La foto que dieron haber colocado ahí era la de la foto del contrato en hojas Minerva. Quizás porque se lo digo, lo hablamos con los jugadores que nos llamaron a preguntar sobre el tema. Yo les dije, miren, ustedes no debían haber hecho eso, todo tenía su momento. Si hubiese llegado el recurso, se lo hubiéramos dicho. Y siéntense si quieren más adelante. Pero sin haberse recibido eso, generaron una fricción, una fractura en una relación que estaba bien y la fracturaron. Todo por algo que era una mentira. Como decía un amigo mío, por intento de sospecha. No, la DIMAYOR compró pescado en el agua. Por eso la pelea con el presidente de la DIMAYOR, porque nos generó conflictos con todo el mundo, hasta con la DIAN. Sí. Bueno, Óscar, nosotros le agradecemos vamos. Mucho. Bueno, nos pasamos, siempre vamos a las 9. Ha sido muy fructífera su información. Faltaron algunas preguntas y entre ellas, ¿por qué la directiva y no como cuerpo técnico, así como lo hace David Suárez, el hijo del profe Alberto Suárez? Muchas preguntas, pero habrá más espacio para una siguiente invitación. Óscar, muchas gracias por aceptar la invitación. Este es el programa de la B. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y aquí a la orden lo que podamos servir. Muchas gracias. Este es el programa de ustedes. Este es el programa de la B, es el programa de ustedes. Muy valioso, lo he visto y de verdad en Facebook y todo, muchas gracias de verdad por la invitación y ojalá sigan adelante que la B sí merece más oxígeno de lo que se le está dando hoy en Colombia.
Y además, gracias por Gracias. seguirnos en el Twitter, porque usted nos sigue constantemente en Twitter. Sí, señor. Lo hemos visto cuando nos comparte la información. Gracias, Oscar. Feliz noche. Muy amable. Bueno, muchachos, Bueno, Fuimos. la última. Nos un pasamos, comentario- pero bueno. Sí, sí. La Algo última- ha aprendido del papá, ¿no? Algo ha Sí, sí. aprendido del papá Oscar Arturo, ¿no? Jimmy, La su última último, entrega. No, algo aprende. Jimmy, su último La Algo ha última- comentario. aprendido del papá, ¿no? Sí, ya Oiga, oímos. algo ha aprendido del papá, algo ha aprendido del papá, muchachos. Ya una feliz noche, escuchamos, gracias. Jimmy, ya escuchamos, Jimmy. Suelta el CD. Sí. Levanta la aguja, decía antes. Sí, último comentario. No, para decir que esperemos que todas estas cosas se hablen en Di Mayor, que no sea solamente en nuestro programa, que allá en esas reuniones todos estos temas vayan calando y calando y calando para que algún día, de verdad, nuestro fútbol colombiano le demuestre a la gente, porque es a la gente, que se están haciendo las cosas bien. Don Guillermo. No, muy satisfecho este rato con el joven dirigente, y eso anima en pensar que en un futuro tal vez no muy lejano esto pueda cambiar. Del Quindío les cuento que las 38 muestras que se tomaron todas resultaron negativas. Buenas noches para todos. Muy bueno, Bueno, excelente. y mi comentario final es que me han venido preguntando temas llaneros. Hoy el señor Juan Carlos Trujillo ha dicho que no tiene nada que ver con Panteras, y hace un mes había dicho que sí, adquiriendo un 30% de Llaneros. Llaneros se seguirá llamando Llaneros hasta fin de año, cuando llegue la asamblea de proposiciones y varios de cambio de sede y cambio de nombre, y lógicamente todo el mundo sabe que el cambio de nombre se da con el nuevo reconocimiento deportivo de Coldeportes, ante el Ministerio de Deportes, y se seguirá llamando así. No juegan a Villavicencio porque el estadio no está en óptimas condiciones, pero van a jugar en Zipaquirá. Pero el negocio va porque va. Para todos, buenas noches, muchachos, que están. Usted se la juega que va. Buenas noches. Sí, no, Nos vemos. es un hecho, es un hecho. Chao. Chao.